más allá de la historia que me contás que te ha motivado a estudiar Sí, esta rama de la psicología, sí. contame algunas, para las personas que no conocen, ¿qué es la psicología transpersonal? Bueno, la psicología transpersonal es una de las corrientes que vienen después de, tengo, hablan de la tercera ola, ujú, la última ola es la psicología transpersonal, no va en contra de las anteriores, los anteriores desarrollos, como la conductista, la cognitivista, la humanística, ¿no? Sino que la suma, em, hay una mirada en que el psicoanálisis es la base de la construcción del conocimiento y la transpersonal es un piso más, ¿no? Son desarrollos que se van construyendo después de que China invade el Tíbet, entonces hay todo una corriente, un conocimiento que viene desde los lamas, ¿no? De los espacios que estaban cerrados y dedicados a, bueno, una vida mucho más retirada y contemplativa. Sale todo ese conocimiento a Estados Unidos, a Europa, y se van desarrollando, van, em, de alguna manera, van limpiándolo al conocimiento espiritual y se van quedando con la técnica, ¿no? Y ahí surge como esto que yo te decía, el mindfulness, y después van a venir otras corrientes que son impulsadas con como lo que se llama el New Age, ¿no? Pero en su construcción, en su constitución, perdón, la influencia eh, es puntualmente desde cómo la persona vive, eh, se alimenta desde los pensamientos, realmente como cuando Freud decía que la neurosis es la enfermedad de pensamientos, bueno, ellos realmente lo pensaban así, lo manifestaban, em, lo vivían de esa manera, ¿sí? Y lo que tienen es la práctica, ¿no? De esto de cómo vas a manejar la mente a partir de ejercicios. Obviamente son ejercicios sí, espirituales y religiosos, y después cuando lo van llevando a una metodología, lo van limpiando y, bueno, ahí van interviniendo lo que son em, los científicos, las neurociencias que van apareciendo después, que se van desarrollando Claro, con sí, esto, sí. y van limpiándolo hasta para que, bueno, cualquier persona que no sea religiosa pueda acceder a esta metodología. Bien, pensaba mientras te escuchaba que, bueno, hay grandes de la historia de la psicología que hablaban de la experiencia religiosa, ¿no? Sí, Como William James, Carl Jung, en una de sus conferencias, bueno, Carl Jung, para los que no lo conocen, fue muy amigo de Freud y después, bueno, se separaron y creó la escuela analítica. Él decía que la experiencia religiosa es una de las primeras manifestaciones o las manifestaciones más tempranas del alma humana. ¿Qué pensabas en relación a eso, digamos? O sea, la psicología transpersonal toma la dimensión espiritual del sujeto, o sea, de las personas a las cuales vos, en tu caso, sí. asistís. eh, ¿Cómo pensás la dimensión espiritual desde la psicología transpersonal? Freud era alguien que tenía una ambición muy fuerte por instalar el paradigma psicoanalítico, em, hacerlo científico. Esa era la ambición, esa era la meta de Freud. em, y Jung no estaba dispuesto a sacrificar algo, no quería discutir con la ciencia, básicamente. Jung era una persona que tenía otro bagaje, no solo eh, de teoría, sino que también venía de una línea familiar con otra formación. Él viene de parientes, de un linaje de sacerdotes, muy ligado a la religión católica, y Freud viene de la línea judía. Freud venía con una ambición en su contexto, ¿no? En su contexto sociohistórico, perteneciente a una población en la que estaba bastante complicada en su vida, y su meta realmente, que era muy ambiciosa, que era instalar y demostrar la veracidad del conocimiento analítico, ¿no?
psicoanalítico. Y uno no estaba parado en esas mismas, en esas mismas coordenadas porque quizás el buen pasar económico de Jung y su conexión desde otra forma de vivir la vida, otra mirada, no estaba desesperado por construir ni instalar en el ámbito médico nada, sino que él era más bien como un explorador, ¿no? Él tiene diversos viajes, empieza a experimentar esos estados alterados de conciencia, que él los nombra. Entonces empieza a escribir desde ahí y también eh, tiene esos planteos con Freud de que nosotros teníamos una membrana que Freud quería separarse por completo desde de un plano espiritual que nosotros no podemos ver, que es lo invisible, y ese concepto, ¿no? Empieza a hablar del ánima, de los, qué sé yo, psicología, parapsicología. Entonces, Claro, sí, sí. esos debates Freud no los quiso tener y, y Jung, que fue en su momento el presidente de la escuela de psicoanálisis, es desterrado. Y creo que también la política, bueno, la historia la escriben quienes ganan, ¿no? Entonces, creo que hoy la vuelta que va resurgiendo desde diferentes líneas, la mirada junguiana, em, creo que hay una vuelta a una búsqueda más bien espiritual. Y pienso que es por los tiempos que se están viviendo actualmente, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cómo pensás la salud mental desde esta perspectiva? Contando la dimensión espiritual, la búsqueda del sentido y demás. Sí. Me parece que hoy actualmente las personas, después de haber atravesado una pandemia, eh, y en la que cuando yo estaba en la facultad, las crisis más importantes y las búsquedas, las demandas eran por brotes psicóticos y por adicciones. Y hoy la demanda es por el ataque de pánico, la ansiedad, ¿no? Las crisis de angustia, todos los fenómenos que tienen que ver con, bueno, el suicidio también, subieron las tasas, entonces lamentablemente hay una, hay una búsqueda del sentido, me parece que a nivel cultural, social, fue cambiando la demanda. No es que no hayan brotes psicóticos, sino que em, hay ¿cómo te puedo explicar? Así como, Una crisis de sentido. sí, una crisis de sentido. Creo que mucha gente se replanteó la vida, ¿no? Eh, bajamos unos cambios, el parar, el frenar. Y creo que se habilitó a través de redes sociales la masividad de la pregunta de yo me puedo bajar de esta vida, puedo cambiar el rumbo, no está mal. Los cambios de paradigma también de la sociedad en cuanto a me tengo que casar, no me tengo que casar, tengo que hacer una carrera. Claro. Son generacionalmente vengo de padres que entraban en un trabajo y se jubilaban ahí toda la vida. Y mi generación, que somos los que tenemos 40, ya vivimos esa transición de la incertidumbre y creo que para las generaciones más abajo, directamente la palabra inestabilidad e incertidumbre es lo que define el estado constante de vida. Entonces, ya no es lo mismo entrar a un trabajo y jubilarse ahí y hacer carrera, eso ya no forma parte, sino que la carrera ya se vuelve adentro, esta construcción del conocimiento y de los pasos. Y lo mismo pasa en el área de la pareja, en esto de me voy a quedar con esta persona toda la vida, ¿no? Nosotros tenemos la apertura a preguntarnos si esto no me está haciendo bien, bueno, hasta dónde yo puedo, hasta dónde voy a llegar, esto de preguntarnos
¿Cuántos años voy a seguir con este malestar? ¿Cómo lo puedo modificar? La mirada a largo plazo, ¿no? La búsqueda del sentido y también del placer. Hay todo un replanteo y me parece que eh, hubieron como hitos a nivel social, que lo podemos ver en libros, que tienen que ver con la búsqueda. Empezaron, me acuerdo que en el año 2004, 2005, 2006, esta cuestión del viaje, me voy de mochilero como una búsqueda espiritual, ¿no? De empezar a abrir, bueno, eso me tocó a mí, por ejemplo, ¿no? Retornando un poco a la psicología transpersonal, quisieras compartir, podrías compartir algún caso, alguna anécdota de cómo eh, ha impactado o ha tenido su efecto en la vida de alguna persona en psicología transpersonal. No, no hablando de un paciente personal, no desde tu profesión, sino quizás en tu recorrido que hayas escuchado, que hayas leído. Sí, la mirada transpersonal, y voy a sumar lo que me preguntabas anteriormente, suma el concepto del alma, pero también todo el recorrido, bueno, Grof, que es uno de los autores más importantes, habla mucho del estadio, lo voy a decir bien rápido y fácil, de la historia de la construcción de la persona, desde su embarazo, cómo fue, toda el recorrido de lo que sería el deseo, ¿no? De haber sido persona, cómo la madre eh, construye ese deseo, porque vienen personas con historias muy fuertes a abrirse, ¿no? Nosotros trabajamos con almas que vienen a depositar dolores y heridas muy profundas, entonces tenemos que tener un cuidado muy especial. eh, si bien el espacio es muy dinámico en la sesión y no deja de ser solemne el momento, yo también tengo una personalidad que trato de bajar un poco con humor, con mirar desde otro lugar, porque las historias de vida a veces son muy fuertes, detrás de una persona hay todo un camino recorrido tremendo y uno a veces, eh, la fachada dice una cosa y atrás hay Sí, otras cosas, otras cuestiones claro, sí, sí. que lo marcan y me parece que cuando trabajo puntualmente en mi recorrido, me han marcado mucho el trabajo con las mujeres, ¿sí? Tanto en el espacio estatal, que hice muchos años de intervenciones, como en el privado. En lo estatal, a mí me servía para poder tener una mirada más compasiva, la transpersonal busca mucho la compasión, primero el terapeuta consigo mismo, eh, el realmente el aprender este concepto que no lo vemos mucho en la carrera, que es primero el perdón y la compasión. Vemos el autoexigente en algún momento, ¿no? Pero la autoexigencia, el perfeccionismo nos lleva a pagar costos muy altos a nivel psíquico y también somático, con enfermedades, em, con dolores crónicos. Y, y en el ámbito con la mujer, empecé a trabajar con mujeres que tenían trauma por abuso, por violaciones, em, mujeres que habían sido obligadas a abortar, tuve muchos casos, ¿no? Desde muy jóvenes, em, y maltrato y violencia. Han sido los casos más recurrentes que he tenido. Y poder trabajar esas dimensiones lleva un tiempo bastante largo, profundo. Cuando uno empieza a trabajar
con una víctima para poder hacer el tránsito del duelo, poder ir capa por capa para que pueda reposicionarse desde otro lugar, desde otra mirada, pero mucho más con, con un- una nueva resignificación del hecho y que pueda construir otra vida. Y obviamente nosotros tenemos el concepto esto, ¿no? Del bucle. Uno vuelve a la situación traumática por diferentes cuestiones, por un aroma, por una mirada. La víctima vuelve mucho al dolor y a la escena traumática eh, por el pensamiento intrusivo, se está bañando y alguna sensación física la vuelve a llevar al trauma. eh, Algún estallido, todo lo que tenga que ver con una estimulación sensorial puede despertar. Nosotros en el cuerpo tenemos alojado el trauma. Es, el cuerpo es una caja de resonancia de toda nuestra vida. Entonces se va marcando en diferentes partes nuestra historia. Y a partir de ahí, para mí la dimensión espiritual cobra otro sentido porque es darle una mirada nueva a lo que es Dios, ¿no? En el sentido de la creación, porque si no quedamos en un plano eh, muy material, muy angustiante y, y realmente, como dice Víctor Frank, necesitamos una construcción con algo mucho más allá que nosotros. Las discusiones en la ciencia todavía no se ponen de acuerdo y y todos los pensadores, los últimos, los posmodernos en ciencia, terminan hablando de que hay un plano invisible que no podemos acceder con nuestros métodos Claro, y que hay algo mucho más grande que nosotros. Entonces, si no nos podemos conectar con esa creencia y con algo que se llama la esperanza, no hay forma de construir eh, desde algo tan fragmentado como un trauma, ¿no? Una muerte repentina, una muerte de un hijo, es, es difícil. Y además, gracias, gracias a la vida, a Dios, también he podido trabajar con sacerdotes, con personas muy vinculadas a otras religiones y he podido aprender desde rituales musulmanes, judíos, católicos. He podido aprender mucho esta parte espiritual, respetar muchísimo la concepción del paciente que tiene de su dimensión espiritual y bueno, a ver, esto cómo lo encuadras desde tu religión y eso enriquece mucho nuestro trabajo. Además también nosotros estamos atravesados también por el norte, tiene toda una mirada, bueno, he trabajado en comunidades indígenas también, claro. entonces eso también influye mucho en la mirada, en que nosotros a veces nos despegamos de eso, Sí, pero esa, digamos, ese sentido, no sé, mi abuela trabajaba mucho con los quichuas, entonces yo tengo toda una línea. claro. Tener una experiencia personal. Sí, sí, Yo leí a Claudio Naranjo un poco sobre él y él decía que bueno, que sí, para la psicología transpersonal, el sujeto es biopsicosocial e espiritual y sí. toma esta dimensión espiritual y la verdad que es un tema bastante amplio, sí, me parece que me quedo con esto, ¿no? Que la psicología transpersonal, no sé si estás de acuerdo con esto, puede acompañar, sobre todo en estos tiempos donde hay crisis identitarias por la caída de estos paradigmas tradicionales, ¿no? Como el me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo que estudiar lo que me dicen mis viejos y demás. Y Este no es mi trabajo que quiero. exactamente, o que sea para siempre, y el tener que convivir con la incertidumbre que tiene que ver con los procesos sociales que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y las crisis económicas, políticas, culturales y demás. Hay algo que le critico mucho al New Age,
un tema con el New Age, que dice que, bueno, que el cortisol se eleva porque uno a veces no se puede acomodar, eh, no puede encontrar el sentido a su vida, pero el contexto actual y el modelo socioeconómico y cultural no permite que nosotros nos podamos acomodar de una forma más estable, ¿no? El New Age hay que tener mucho cuidado porque pone la mirada, la culpabilidad en la persona que no puede, en que no se conectó bien con Dios, en que no hizo bien las tareas, entonces no se puede adaptar bien. Hay que tener mucho cuidado con esa responsabilidad con la que se carga a la persona, porque tengo muchas personas que vienen con esas culpas en la que, bueno, no me conecté bien, ¿con qué no te Claro, ¿no? Sí. Em, no estoy bien enfocada, no, hay un paradigma actual que es movilizarnos, movernos el piso constantemente, unos cambios económicos que se van acelerando. Argentina tenía ciclos de 10 años que caíamos, subíamos y volvemos a bajar y ese periodo económico de ciclos de crisis van bajando los años, ¿no? Se van a acercar. Entonces, la verdad que vivimos en un país también que no nos asegura una estabilidad económica y eso impacta directamente en el psiquismo, ¿no? ¿qué consejos darías a alguien que busca explorar su dimensión espiritual y que tiene como opción la psicología transpersonal? Yo creo que tienen que ver, hay algo que la incertidumbre trae y la ansiedad, que es la búsqueda de respuestas rápidas. Entonces, hoy estamos en un momento en el que han ganado terreno otro tipo de terapias que tiene que ver, a ver, me ponía a pensar detrás de una paciente que se sienta y me dice, bueno, estoy buscando respuestas ahí, creo que tiene que ver con que la incertidumbre es tan fuerte muchas veces y la ansiedad lo que hace es que necesitamos ya una respuesta. Entonces aparecen diferentes tipos de discursos que, por un lado, me parecen peligrosos, ¿no? Muy, Sí, que, que también, bueno, yo he trabajado muy joven en lo que era la investigación de víctimas de sectas, sectas religiosas. Nosotros en Argentina tenemos un problema muy grande de sectas, ¿sí? Yo empecé a trabajar en el año 2005 con, em, con un investigador que venía del Brasil, entonces por eso también lo transpersonal me tocaba, por el tema claro. de poder anudar el sentido de la vida de estas personas, ¿no? De estas víctimas, porque cuando hay periodos de tanta incertidumbre económica, las personas se desesperan y el pensamiento mágico empieza a avanzar y lo racional empieza a irse para atrás, ¿no? Entonces, el concepto que nosotros tenemos de proceso, que el concepto de proceso implica tiempo, ¿no? Tiempo psíquico, tiempo lógico, tiempo físico, todos los tiempos, cuando hay una inestabilidad y cuando hay tanta incertidumbre y ansiedad, la persona empieza a ir a otros puntos de búsqueda, ¿no? Entonces, ya directamente no es una iglesia, no es un rabino, que justamente, ¿no? El discurso religioso es también el tiempo, la paciencia, sí, van directamente a lo, a lo sectario, al pensamiento mágico. Lo que se vende como inmediato, que tiene que poco que ver con la época, ¿no? Sí, Con la moda. sí, que bueno, yo cuando estaba en la facultad pasaba por un lugar muy conocido acá en Tucumán, que ya no está, entonces veíamos cómo en grupos de masa pasaban por debajo de una sábana y iban a dejar todos sus problemas ahí. Yo decía, el fenómeno de masas, ¿no? Que se producía ahí, la desesperación de las personas, el enriquecimiento de estos grupos, que Mm. actualmente son muy grandes, cada vez van ganando terreno, el discurso es muy bravo porque es muy seductor y nosotros
lamentablemente creo que es una de las batallas perdidas por los psicólogos, en el sentido de los más grandes. Creo que las generaciones más jóvenes han salido a hablar, ¿no? A educar, a hacer psicoeducación en redes, en otros espacios, porque cuando yo era más joven, el discurso psicológico era algo muy del claustro, muy de cierto sector de la sociedad. Sí, eh, y me parece que hoy cualquier persona puede acceder a, a psicólogos que pueden hablar desde una cámara, desde redes, que pueden ir hablando, ¿no? Y me parece válido, pero creo que este discurso de lo rápido, de lo mágico, que no tiene que ver con el hecho de el empoderamiento de la persona, poder hacer una conexión con Dios real, ¿no? En algo que nosotros llamamos la noche oscura del alma, que es entrar en ese desierto, bancar el proceso que muchas veces queremos evitar, ¿no? Ese proceso de que pueden durar años, de dolor, de incertidumbre, de construcción. Eso muchas estructuras psíquicas no la pueden tolerar, claro. y el discurso hoy es ese también. Entonces, creo que debemos hablar, de estas búsquedas, con mucho cuidado. Sí, Sí, me parece que este mensaje importante eh, de la psicoeducación, ¿no? De poder también como futuro, en mi caso, futuro profesional de la salud mental y aquellos psicólogos y psicólogas que puedan hacerlo es educar, ¿sí? sí, Y sobre todo en estos tiempos, ¿sí? De tanta vulnerabilidad en todos los sentidos. sí, que también la mirada es que la salud mental sea un derecho, algo más accesible para todos, ¿sí? Porque se ha vuelto un un privilegio, ¿no? Eh, Creo que nuestra labor también es poder llegar, que también las obras sociales, el Estado pueda realmente no solamente que quede la salud mental como algo escrito, ¿no? En leyes, sino que se pueda ejecutar y que nosotros que también podamos vivir dignamente como psicólogos, pero también poder acceder a todas las capas de la sociedad, porque si no, volvemos a lo mismo. Otros discursos entran mucho más rápido que nosotros, penetran profundamente, tocan fibras sensibles muy profundas, y ahí es donde la seducción maneja mucho más rápido que nosotros la lógica, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto de que las obras sociales realmente nos apañen, el colegio de psicólogo abra que todos podamos ser prestadores, ¿no? Y que el honorario sea accesible para todos los pacientes. Eso. Me parece que vamos a lo minúsculo, que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por esta entrevista y espero que volver a encontrarnos, ¿sí? Sí. Para seguir hablando de la psicología transpersonal. Gracias, Edu.